esto fue escandaloso. Because when an Israelite read or heard the word Moabite, Porque cuando un israelita leía, escuchaba la palabra moabita and the fact that an Israelite married one, y que un israelita se casó con una, they wouldn't think romance, they would think rebellion. ellos no pensarían en romance, sino en rebelión. They wouldn't think wedding, they would think judgment. No pensarían en bodas, sino en juicio. And if we skip over this, we'll miss the glory of God's grace. Y si nosotros nos brincamos esto, nos ignoramos, no nos damos cuenta de la gracia de Dios. So this is a familiar story, Entonces, esta es una historia muy familiar, but we need to slow down and look at the detail here. pero necesitamos calmarnos un poco y ver el detalle aquí. Because this one phrase, they took Moabite wives, wasn't just unexpected. Porque esta frase, tomaron esposas moabitas, no solo era inesperada, To the people of Israel, it was unthinkable. pero para el antiguo Israel So again, era impensable. Again, Ruth 1:4 says they took Moabite wives. Entonces, de nuevo, vemos Ruth 1:4. To the modern reader, this is just an incidental detail and a simple wedding announcement. Y para el que lee, la persona normal, es solo un detalle, es solo un detalle, un anuncio que hubo boda. But to the original audience, it was scandalous. Pero para la audiencia original, esto era escandaloso. This detail, they took Moabite wives to the Israelites, stained the page like a muddy footprint. Este detalle, tomaron mujeres moabitas, para los israelitas, manchaba la página como huellas de lodo sobre una página. So we have to ask the question, why was it so scandalous? Entonces nos debemos preguntar, ¿por qué fue tan escandaloso? Because Moab was no ordinary neighbor. Porque Moab no era un vecino cualquiera. Moab represented spiritual betrayal and divine judgment. Ellos representaban la traición espiritual y juicio divino. But this scandal runs even deeper than that. Pero ese escándalo es aún más profundo de allá. First, God had already hammered a warning into Israel's borders. Primeramente, Dios ya había puesto una advertencia en las fronteras de Israel. Let's read Deuteronomy 7, chapter 7, verses 3 through 4. Lo vemos en Deuteronomio 7, 3 al 4. Deuteronomio 7, 3 al 4. Y dice así: no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. So the Lord's command is clear, do not intermarry with foreign nations. El mandato del Señor era claro, de no mezclarse con de otras naciones. This was not just to preserve culture, this was to protect Israel from being led into idolatry. Y esto no era solo para preservar cultura, sino para proteger a Israel de la idolatría. So I want you to imagine this. Entonces quiero que se imaginen esto. A father and his son, Un padre y su hijo. a young man on the edge of manhood, Un joven al borde de la madurez, de madurez. crouched around a campfire. Imagínense que están sentados alrededor de una fogata The father faithfully trying to hand down godly wisdom. He grabs his son's shoulders. y que el padre le quiere dar un consejo bíblico y de Dios y lo agarra de sus hombros. And he says to him, son, if you marry across that border, Y le dice: hijo, si te casas con una mujer más allá de estas fronteras, idols will cross back too, and the anger of Yahweh will blaze hotter than this fire. los ídolos también cruzarán esas fronteras y la ira de Dios quemará más fuerte que este fuego. The second thing that makes it so scandalous is that we need to remember who the Moabites were. Y en segundo lugar, también debemos recordar quiénes eran los moabitas. So the Moabites' historical identity is beyond troubling and scandalous. It reads like a telenovela. Entonces la identidad histórica de los moabitas es aún más escandalosa y preocupante. Mientras la vemos más a profundidad, dice que se lee peor que una telenovela. They were not just foreigners. Their entire bloodline began in shame. Dice que no solo eran extranjeros, su linaje
comenzó con vergüenza. Turn your Bibles to Genesis 19. Y vayamos a Génesis 19. We're reading from Genesis 19, 30 through 37. Génesis 19, del 30 al 37, y dice así: Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino vuestro padre, y acostémonos con él, para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor: Mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él, para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la menor se levantó y se acostó con él. Y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio luz a un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. So the Moabite bloodline is dripping with disgrace from the very beginning. Entonces, desde el inicio, el linaje de los moabitas empieza con una desgracia. And the name Moabite carries corruption, and that shame didn't stop there. Y ese nombre llevaba corrupción y vergüenza, y no solo ahí. If you remember from in Numbers chapter 22 through 25, Y si nos acordamos en Números de los capítulos 22 al 25, Balak, the Moabite king, feared Israel's strength and hired Balaam, a prophet, to curse Israel. el rey moabita temía la fuerza de Israel y contrató a Balaam para maldecir a Israel. And so Balaam repeatedly tried and failed to curse Israel, and he failed because of the Lord's intervention. Y Balaam intentó repetidamente maldecir a Israel, pero no lo logró debido a la intervención del Señor. But where Balaam's curses failed, Moab's women didn't. Y aunque los intentos de Balaam fallaron, los intentos de las mujeres moabitas no fracasaron ellas. So where the curses failed, and because the curses failed, they turned to another strategy. Moabite women seduced Israelite men into immorality and idol worship. Entonces, donde la maldición falló, la otra estrategia, las mujeres moabitas seducieron a los hombres de Israel, y ahí en esa manera entró la idolatría. So this led to severe judgment. A plague fell on the people, and 24,000 Israelites died, judged by God for their idolatry. Y esto condujo a un juicio severo, cayó una plaga, y 24,000 israelitas murieron, juzgados por Dios por su traición. So Moab's very name became synonymous with betrayal. Entonces el mismo nombre de Moab se convirtió sinónimo de traición. So it's understandable that in Deuteronomy 23, the Lord bans Moab from entering into the assembly of the Lord forever. Entonces no nos debe de extrañar que Deuteronomio 23 prohíba a los moabitas entrar en la asamblea del Señor para siempre. You find that in Deuteronomy 23, verses 3 through 6. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 23, del 3 al 6. Y dice: Ningún amonita ni moabita podrá entrar en la asamblea del Señor hasta la 10ª generación. Ninguno de ellos podrá entrar en la asamblea del Señor para siempre, porque no te recibieron con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor de Mesopotamia, para maldecirte. Pero el Señor tu Dios no escuchó a Balaam. Al contrario, el Señor tu Dios te convirtió en bendición, porque el Señor tu Dios te amó. No procurarás su paz ni su prosperidad todos tus días para siempre. So this is not a soft warning or a suggestion, but a total exclusion. Esto no fue una advertencia ni una sugerencia suave, sino una exclusión categórica. And this exclusion would have had
lasting consequences on the reputation of any Moabite, including Ruth. Y esta exclusión habría tenido consecuencias duraderas en la reputación de cualquier moabita, incluyendo a Ruth. So, to an Israelite, Moabite didn't just mean neighbor or tourist. It meant curse, it meant plague, it meant enemy of God. Entonces, para un israelita, moabita no significaba un vecino ni turista, significaba maldición, significaba plaga, enemigo de Dios. The third reason this would have been so scandalous is because of Israel's identity. En tercer lugar, eso también sería escandaloso porque por la identidad de Israel. The Lord called Israel to holiness, to be distinct from every other nation. Porque el Señor llamó a Israel a la santidad, a ser distintos a toda nación. Intermarrying nations who practice idolatry threatened Israel's unique witness and covenant fidelity. Y los matrimonios en los países, los países paganos amenazaban al testimonio de Israel por la idolatría. So God had set these people apart to be distinct, to be holy, to be separated, and a wedding like this would have gone against all of that. Dios los había apartado, distintos, santos, separados. Entonces, un matrimonio así para Israel sería ofensivo. So Leviticus 20:26 declares with absolute clarity, you shall be holy to me, for I am the Lord, am holy, and have separated you from my peoples, Levítico 20:26 from the peoples. Levítico 20:26 muy claro. Seréis santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. So to marry a Moabite into Israel's, to introduce a Moabite into Israel's bloodline was not just to break a rule. Entonces, para introducir a una moabita al linaje de Israel, no solo era quebrar una regla, It shredded the fabric of the covenant that the Lord had made with Israel. rasgaba el pacto que Dios había hecho con Israel. It was to drag idolatry, betrayal, and judgment into a place meant to display God's purity to the world. Arrastraba la idolatría, la traición y el juicio al lugar donde Dios quería que fuera puro. So when an Israelite heard the word Moabite, their hearts would have recoiled. Entonces, cuando un israelita escuchara la palabra moabita, su corazón se endurecía. So by law, by command, by history, by ethnicity, Ruth at every level was irredeemable. Entonces, según la ley, Ruth era en todo nivel, en mandato, en historia, en pacto, irredimible, From our view, por nuestro punto de vista. she was an ethnic enemy, Ella era una enemiga étnica, a spiritual threat of idolatry and seduction, era una amenaza espiritual de idolatría y seducción, an outsider to the covenant, explicitly excluded from the assembly of God's people. y una extraña al pacto que Dios había dado excluidamente a Israel. So when we read that Naomi's sons took Moabite wives and one of them was Ruth, we should feel the weight of this scandal. Entonces, cuando leemos que los hijos de Noemí tomaron mujeres moabitas, deberíamos sentir el peso de ese escándalo. According to the law, Ruth should have remained outside forever. Acorde a la ley, Ruth debería permanecer afuera para siempre. According to Israel's holiness, she had no right to be included. Y según la santidad de Israel, ella no tenía derecho de ser incluida. And that's exactly the point. Y ese es el punto. Ruth could never have entered by law, heritage, or merit. Ruth nunca pudo haber entrado por ley, ni herencia, ni mérito. Her only chance of being included with the people of God was grace. Su And únic- grace alone received through faith. Su única esperanza a entrar sería por gracia recibida por fe solamente. So if you look at Ruth chapter 1, verses 8 through 14, Ahora si regresamos a Ruth 1 del 8 al you wanna 14. read that? Yeah. Ruth 1 del 8 al 14 dice, y Noemí
Y Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. So here we see that after the death of her husbands and her sons, Naomi wisely returns or decides to return to Israel. Entonces, después de la muerte de su marido y sus hijos, Noemí sabiamente decidió regresar a Israel. And she presses her daughter-in-laws, Ruth and Orpah, to return to their homes. Y ella insta a sus nueras, Ruth y Orfa, a regresar a sus hogares. Naomi understands that Bethlehem promises these women nothing, no husband, no future, and no comfort. Noemí sabe que Belén no les promete nada a estas mujeres, ni marido, ni futuro, ni consuelo. She is so convinced of God's judgment against her, she pushes away the only family she has left. Está tan convencida del juicio de Dios hacia ella que ella aleja a la única familia que le queda. This is not a simple suggestion. Naomi is pressing hard. Y vemos que no es una sugerencia solamente, sino que las insta forzadamente. And she's making no false promises. Y no les hace promesas falsas. She makes three separate pleas. Y les da les hace tres diferentes súplicas. In verses 8 and 9 is the first plea. She says to them, return each of you to your mother's house. May the Lord deal kindly with you. En la primera súplica vemos en versículos 8 al 9 que vayan y regresen cada una a la casa de su madre. Okay, so then in the second half of verse 9 and 10, it says that they lifted up their voices and wept, and they said to her, no, we will return with you. And so initially, they continue with her, at least for now. Y en los versículos 9 y 10, alzaron sus voces y lloraban, decían que regresarían con ella a su pueblo. Entonces al principio ellas querían regresarse al pueblo con Noemí. And then in verses 11, in the first half of verse 12, she presses even harder. Y en los versículos 11 y 12, Noemí las presiona más fuerte. She says, turn back, my daughters. Why will you go with me? Have I sons yet in my womb? Les dice, regresen, hijas mías. ¿Por qué quieren venir conmigo? Aún tengo hijos en mi vientre. And what she's doing is forcing them to confront the harsh reality of the present Y situation. ella las está forzando, las está presionando que vean la realidad difícil de esta situación. And then she makes a third plea in the second half of verse 12. Y hace una tercera súplica en la segunda parte del versículo 12. And she begs them even more. She says, go your way. I'm too old to have a husband, and even if I could have a husband, will you wait for me to bear sons? Y les dice una vez más, yo estoy demasiado grande para tener marido, y aunque tuviera marido, no puedo tener hijos. So Naomi isn't just doubting, she's in despair, and she's convinced of God's judgment against her. Entonces, Noemí no está dudando, ella está convencida del juicio de Dios contra ella. Church, this is a desperate situation. Iglesia, esta es una situación muy difícil. Naomi is pushing away the only family she has left. Noemí está alejando la única familia que le queda. Her sons are dead. Sus hijos están muertos. Her husbands are dead. Sus maridos están muertos. Her home is empty. Su hogar está vacío. And her view of God is bitter. Y su vista de Dios se ha amargado. And she cries out, the Lord has turned his hand against me. Ella dice que la mano del Señor se ha vuelto contra ella. Now, if you look at verse 14, it says, they lifted up their voices and wept again,
and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. Y vemos en el versículo 14, y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Orpah makes a logical decision. Orfa hace una decisión lógica. She weighs the cost and kisses her mother-in-law goodbye and returns home. Ella cuenta los costos y se despide de su suegra con un beso. So if we're being honest, most sensible people would make the same decision. Y si somos sinceros, las personas más sensibles tomarían la misma decisión. So we have to, at this point, put ourselves in Ruth's shoes. Entonces, en este lugar, en este punto, tenemos que ponernos en los zapatos de Ruth. Ruth is at a crossroads. Ruth está entre dos caminos. She's fully aware of the situation ahead of her. Ella sabe bien la situación enfrente de ella. She's anticipating every slander that's awaiting her as a Moabite in Israel. Y ella está anticipando cada palabra contra ella como una mujer moabita en Israel. She understood clearly each step toward Bethlehem carried the weight of rejection and exclusion from the people. Ella entendía que cada paso hacia Belén cargaba en sí el peso del rechazo del pueblo hacia ella. And so from man's perspective, her future seemed impossibly bleak. Entonces, de la perspectiva del hombre, su futuro se miraba demasiado apagada, no se miraba promesante o promesa. And so it's into this hopelessness that Ruth makes her famous declaration. Y en esta desesperación, Ruth hace su famosa declaración. Let's read Ruth 1:16 to 17 again. Y la vemos en Ruth 1:16 al 17 una vez más. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. So if you listen closely to Ruth's words, these are not just sentimental feelings. Si escuchamos bien las palabras de Ruth, no solamente eran palabras sentimentales, She's not just being loyal. no solamente está siendo fiel These o are leal. grand promises made before the eyes of heaven itself. Estas son promesas hechas ante los ojos del cielo mismo. This is covenant language. Este es lenguaje de un pacto. Her words are shaped by God's steadfast promises that he makes to his people throughout Scripture. Sus palabras están formadas por las palabras que Dios hace a su pueblo. Ruth knows exactly what she's doing. Ruth sabe exactamente lo que está haciendo. She's leaving behind her past, Está dejando atrás su pasado and she's publicly declaring allegiance to Israel's God. y públicamente está declarando su lealtad al Dios de Israel. And she's binding herself not just to Naomi, but to Naomi's Y people. se está uniendo no solamente a Noemí, pero también al pueblo de Noemí. That's covenant commitment. Eso es un compromiso de pacto. This commitment that Ruth makes is personal and voluntary. Y este compromiso de Ruth es personal y voluntario. She chooses this covenant relationship. Ella elige esta relación de pacto. She's not tricked, coerced, or born into it. Ella no es engañada, coaccionada, ni nace dentro de un pacto. She freely and willingly binds herself to Naomi, Naomi's people, and Naomi's God. Ella libremente se une, libre y voluntariamente se une a Noemí, al pueblo de Noemí y al Dios de Noemí. Family, this is how true faith works. Hermanos, familia, así es como la fe verdadera funciona. God sovereignly calls, Dios soberanamente llama, but the human response is never mechanical. pero la respuesta del humano no es solamente mecánico, It's real, heartfelt, willing allegiance to the true and living God. no es una respuesta mecánica, es una lealtad sincera y voluntaria al Dios verdadero y vivo. Being included in the God's people requires a real, deliberate response to his grace and mercy. Ser parte del pueblo de Dios requiere una respuesta real y deliberada a su gracia y misericordia. Ruth's commitment is total or Y- complete.
Y el compromiso de Ruth es total. Her promise touches every area of her life. La promesa toca cada área de su vida. Her identity, your people shall be my people. Su identidad, tu pueblo será mi pueblo. Her worship, your God shall be my God. Su adoración, tu Dios será mi Dios. Her location, where you go, I will go. Su ubicación, donde tú vayas, yo iré. Her life, where you die, I will die, and there I will be buried. Su vida y su muerte, donde tú mueras, yo moriré, y ahí seré sepultada. Ruth is not adding God to her old life. She's entering an entire new life with a new God, with a new Lord. Ruth no está añadiendo a Dios a su vida, sino está entrando en una nueva vida bajo un nuevo Señor. Our salvation is not simply a spiritual transaction. Nuestra salvación no es simplemente una transacción espiritual. It redefines everything. Redefine todo. It redefines who our people are, who we love, our home, our death, and even our eternal destiny. Redefine todo. Nuestro pueblo, nuestros amores, nuestro hogar, nuestra muerte y nuestro destino eterno. Ruth's commitment is sealed by an oath. Y el compromiso del pacto de Ruth queda sellado con un juramento. She calls down God's judgment on herself if she breaks her vow. Listen to what she says in verse 16. Ruth invoca el juicio de Dios sobre ella misma si rompe su voto. Escuche en versículo 16. Dice, pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que te deje de seguirte, porque donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y luego dice en el final del 17, así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separe. So this is standard covenant language in the Bible, covenant blessings for faithfulness, covenant curses for unfaithfulness. Y este es lenguaje estándar de un pacto en las Escrituras, que si obedece, que haya bendición, si desobedece, que haya maldición. Our lives are the same way. Y nuestras vidas son de la misma manera. Unfaithfulness deserves and brings a curse. Y en nuestra vida vemos que la infidelidad trae una maldición. But we praise God because in Christ he bears the covenant curse for us. Pero le damos gracias a Dios que en Cristo Él carga esa maldición de pacto en sí mismo. He redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, Galatians 3:13. Él nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Ruth's covenant commitment is God-centered. El compromiso del pacto de Ruth está centrado en Dios. Ruth's deepest loyalty is not to Naomi, Su but to lealtad, Yahweh. su lealtad más profunda no es a Noemí, sino a Yahweh. Her faith is primarily God-centered, not Naomi-centered. Y su fe está centrada en Dios, no en Noemí. So it's true that Naomi was the means by which Ruth was introduced to Israel's God, but Ruth's loyalty flowed vertically to the Lord himself. Entonces, sí, será cierto que por medio de Noemí, ella vino al conocimiento del Dios verdadero, pero la relación de Ruth a Dios es vertical, es directamente con Dios. So our loyalty to the church and to other Christians must flow from a deeper loyalty to the Lord Jesus Christ. Entonces, nuestra lealtad hacia la iglesia o a otros cristianos debe surgir de una lealtad directa hacia Dios. So we belong to one another because we belong to him first. Sí, nos pertenecemos los unos a los otros, pero primeramente pertenecemos a Dios. And so Pertenecemos a Dios. Ruth, her commitment, it echoes God's covenant promises. Entonces el compromiso de Ruth hace eco de las promesas del pacto de Dios. Her language is a direct echo of God's covenant formula. I will be your God and you will be my people. Exodus 6:7. El lenguaje de Ruth es un eco directo de la fórmula del pacto de Dios. En Éxodo 6:7, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. And all of this proves that Ruth's inclusion is not marginal, it's not second class, it's full covenant inclusion into the people of God. Y eso demuestra que la inclusión de Ruth no es marginal ni de segunda categoría, es una inclusión plena y conforme al pacto en el pueblo de Dios. There are no second class citizens in the kingdom of God. En el reino de Dios
no hay ciudadanos de segunda clase. Outsiders like Ruth, outsiders like you and I are fully included in the covenant people of God. Los forasteros como Ruth, como tú y como yo, estamos plenamente incluidos en el pueblo del pacto de Dios. And so Ruth's covenant commitment is a foretaste or foreshadowing of what we have in the new covenant. Entonces, el compromiso del pacto de Ruth es un anticipo del nuevo pacto. This spirit-driven, persevering loyalty, it prefigures the kind of faithfulness Jesus brings to fullness in the new covenant. La lealtad perseverante de Ruth, impulsada por el Espíritu, prefigura el tipo de fidelidad que Jesús lleva a su plenitud en el nuevo pacto. So the new covenant is not just about belonging by ethnicity, but by a new personal, heartfelt allegiance to the Lord. El nuevo pacto no es solo pertenecer por etnicidad, sino por una nueva, personal y sentida lealtad al Señor. His law is written on our hearts, it will be written on our minds, and he will be our God and we will be his people. Su ley escrita en nuestras mentes y corazones, donde Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. So this story, it points forward to the church, Entonces esta historia apunta hacia la iglesia, made up of unworthy, scandalous outsiders redeemed by the covenant love and grace of God. una iglesia formada por marginados, indignos y escandalosos, redimidos por el amor del pacto. Ruth's faith is a shadow of the full redemption Christ brings to scandalous sinners like you and I. La fe de Ruth es una sombra de la redención plena que Cristo trae a los pecadores como tú y como yo. When the Lord changes our hearts, we respond to Christ the way that Ruth responded to Naomi, fully, personally, and permanently. Cuando respondemos al llamado de Dios, respondemos a Cristo como Ruth respondió a Noemí, de manera plena, personal y permanente. And so, before we turn to the end of Ruth's story, we need to see how God, before we turn to the end of the story and see how God honored our faith, we need to ask the question why this matters for us. Ahora, antes de llegar al final de la historia de Ruth, antes de ver cómo Dios honró su fe, debemos preguntarnos, ¿por qué es esto importante para nosotros? Because Ruth's story is not a footnote in the history of Israel. Porque la historia de Ruth no es una nota a pie de página en la historia de Israel. It's a flare. It's like a flare in the night, signaling that grace was never bound to bloodline. Es como una llamarada en la noche que señala que la gracia nunca estuvo ligada al linaje. And so some people, they read the Old Testament as though its only or primary purpose is to enforce these strict national and ceremonial boundaries. Algunas personas leen el Antiguo Testamento como si su propósito principal fuera imponer límites nacionales y ceremoniales estrictos. But Ruth's inclusion challenges this assumption. Pero la inclusión de Ruth desafía esa suposición. Her story is set in the time of the judges and under the Mosaic law. Su historia está en el tiempo de los jueces y bajo la ley de Moisés. And it shows that God's covenant purposes were never limited to ethnicity or law keeping. Y demuestra que los propósitos del pacto de Dios nunca se limitaron a la etnicidad o al cumplimiento de la ley. The Lord has always saved by grace through faith. Dios siempre ha salvado por gracia, por medio de la fe. So Ruth doesn't disrupt the pattern, she reveals it. Entonces Ruth no desafía el patrón, sino que la cumple. God has always gathered his people by faith. Dios siempre ha reunido su pueblo por la fe. And so Ruth's acceptance does not come through lineage or law keeping, but through faith in the covenant God of Israel. Entonces la aceptación de Ruth no viene a través del linaje o cumplimiento de la ley, sino a través de la fe en el Dios del pacto de Israel. This is not a New Testament novelty. It's the thread that runs all the way from Abraham to David
to Christ. Esto no es una novedad del Nuevo Testamento, es el hilo que va de Abraham a David y a Cristo. So it's not surprising that Gentiles were eventually included. Entonces no nos debe sorprender que los gentiles fueran incluidos. And so what's surprising is that they were always included by faith. Lo sorprendente es que siempre fueron incluidos por la fe. She is not the exception, she's an example. Ruth no es una excepción, ella es el ejemplo. This is not a Un ejemplo. loophole or an afterthought. It's a living testimony that the covenant has always been wider than any of us ever expected. Esto no es como una ocurrencia de último momento o como una escapatoria, pero un testimonio vivo de que el pacto siempre fue más amplio que nosotros esperábamos. So again, this is not a footnote in the history of redemption, it's the headline. Entonces, esto no es una nota en la última parte de la página, esto es titular. And so this is what grace secures for the people of God. Esto es lo que la gracia asegura para el pueblo de Dios. So we're running out of time. So if you turn your Bibles to Matthew chapter 1, verse 5. Se nos está acabando el tiempo, pero si van a Mateo 1:5, Mateo 1:5, Here's what it says. dice así: Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. So family, her name should have never been there. Familia, su nombre nunca debería haber estado ahí. Ruth the Moabite, Ruth la Moabita, written not in the margins, but in the bloodline of the Messiah. escrita no en los márgenes, sino en el linaje del Mesías. So we have to ask, how does she get there? Entonces nos preguntamos, ¿cómo llegó ahí? It was not by works, No por ley, not by the law, no por obras, no por ley, not by merit, no por mérito, but by faith. pero por la fe. And this is the shocking saving pattern of grace. Y este es el impactante modelo de la gracia. God saves the most unlikely, unworthy people and brings them into his covenant people. Dios salva a las personas más improbables, más indignas, y las hace parte de su pueblo pactual. This is a showcase of the mercy of God. Esto nos demuestra la misericordia de Dios. So we don't have the time to go through Ruth chapter 4, Entonces no tenemos tiempo para ver Ruth capítulo 4, but when you read it, you'll notice something. pero cuando lo lea se va a dar cuenta de algo. Boaz, he redeems Ruth at the city gate. Vos redime a Ruth en las rejas de la ciudad. He does it openly and in public. En la puerta de la ciudad lo hace abiertamente y públicamente. In the same way that Christ died for us, En la misma manera que Dios murió por nosotros, he accomplished our redemption openly. Él cumplió nuestra redención abiertamente. Colossians chapter 2 verse 15 says that on the cross, before the entire world, that Christ disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Christ. Colosenses 2:15 dice que despojó a los principados y a las potestades y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en Cristo. Our redemption is not grounded in our private experiences, but in the clear historic work of Christ's public sacrifice on the cross. Nuestra redención no se basa en experiencias secretas, sino en la obra clara y histórica del sacrificio público de Cristo. The other thing you'll notice in Ruth chapter 4, Y también en Ruth 4 se dará cuenta Ruth is nowhere to be found. She's passive que Ruth es pasiva, because that's how grace works. porque así trabaja la gracia. The redeemed does nothing to be redeemed. El redimido no hace nada para ser redimido. The redeemer does all the work. El redentor hace todo el trabajo. Redemption is never accomplished by the redeemed, always by the redeemer. La redención nunca se cumple en el que ha sido redimido, sino que siempre en el redentor. By grace you have been saved through faith. It is a gift of God. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un regalo de Dios. And so what we see here is that Ruth was an unworthy. Everything about Ruth screamed unworthy, unqualified.
Todo de Ruth era descalificada, indigna, And she was far off from the people of God. ella estaba lejos del pueblo de Dios. And so her faith, what it does, it weaves her into the royal line that leads to Christ. Pero su fe la trae cerca al linaje que conduce a Cristo. And church, you and I were the same way. Iglesia, tú y yo éramos igual. We were far off, Estábamos lejos, separated from Christ and alienated from the commonwealth of Israel, strangers to the covenant of promise. separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, And we had- ajenos a los pactos de las promesas. Efesios 2:12. I'm getting a little excited. Dice que me estoy emocionando. Dice. All right. We had no hope in the world, and we were without God, but God through Christ brought us near by the blood of the Redeemer. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero Dios nos hizo cercanos a través de Cristo por la sangre del Redentor. And the same mercy that reaches Ruth reaches you and I Y la if we mis- put our trust in the Y Redeemer. la misma misericordia que alcanzó a Ruth nos alcanza a ti y a mí si confías en el Redentor. And so, church, when we believe the gospel, it changes how we see everything. Entonces, iglesia, cuando entendemos el Evangelio, cambia cómo vemos todo. A woman who no one would have chosen, scandalous by birth, hopeless by works, but near to God by faith alone. Ruth era una mujer que nadie habría elegido, escandalosa por su nacimiento, sin esperanza por sus obras, pero cercana a Dios solo por la fe. So if God justifies the ungodly by faith, that means the church is not a collection of moral achievers, but of grace receivers. Entonces, si Dios justifica a los impíos por la fe, eso significa que la iglesia no es una colección de alcanzadores morales, sino de receptores de la gracia. It means that today's scandalous sinner might be tomorrow's victorious saint. Significa que el escandaloso pecador de hoy puede ser el santo victorioso de mañana. So we preach Christ and Him crucified. Por eso predicamos a Cristo y este crucificado. And we call sinners to trust in Him. Y por eso llamamos a los pecadores a confiar en Él. We don't flinch at scandal. Nosotros no nos sorprende el escándalo And we never shrink away from grace. y no nos alejamos de la gracia. We preach, come to Christ, Predicamos, ven a Cristo, so that you can be saved by faith alone. para que pueda ser salvo por fe solamente. Because that is the only way the church can survive and thrive. Porque así es como la única manera que la iglesia sobrevive y prospera. Let's pray. Oremos. Father, we thank you Padre, te damos gracias that when we were far off, you brought us near by the blood of Christ. que cuando estábamos lejos nos traíste cercanos por la sangre de Cristo. We praise you for the grace that welcomes the outsider. Te damos gracias por la gracia The que da faith- bienvenida al de afuera. Help us, O God, to believe these things, Ayúdanos, oh Dios, a creer estas cosas. to boast in Christ alone, our Redeemer and King. Para gloriarnos en Cristo solamente, nuestro Redentor y Rey. It's in His name we pray. En su nombre oramos. Amen. Amén.